Noticentro 1, CMI. Comienza vacunación en el país. Bogotá vacuna mañana personal médico en 9 hospitales. El viernes se levanta pico y cédula en Bogotá, pero sigue control de aforos y restricción de horarios. 917 muertes por intolerancia en lo que va del año en el país. Promedio de 19 muertes diarias. Fenalco propone reformas a los próximos días sin IVA. Nevada histórica en Estados Unidos. 20 muertos y millones de afectados. Texas, el estado más golpeado. Amenaza de Maduro a gobierno de Colombia. Ordena a su ejército limpiar cañones de sus fusiles. Cancillería colombiana declara que son absurdas amenazas del que llama régimen criminal venezolano. Mañana comienza histórica inspección sobre el suelo de Marte con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Oficialmente arrancó la vacunación contra la COVID-19 en el país, con actos en Sincelejo y Montería que contaron con la presencia del presidente Iván Duque. Hoy recibieron la vacuna 18 integrantes del personal médico de esas dos ciudades. Con la asistencia del presidente Iván Duque se dio inicio en el Hospital Universitario de Sincelejo al plan de vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, acompañó el proceso y envió un mensaje a todo el gremio médico del país. Esta es la última etapa que nos queda en esa batalla que hemos empeñado nuestro esfuerzo, nuestra vida durante los años pasados, con más de 200 médicos fallecidos y más de 300 personas ligadas al sector salud que han fallecido durante el último año. La primera mujer en vacunarse fue la enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario, Verónica Machado Torres. Algo muy sencillo, muy coordinado, muy organizado, todo se dio perfecto. En Sucre se pondrán 696 vacunas contra el COVID. Montería se convirtió en la segunda ciudad del país en aplicar la vacuna de inmunización al personal de la salud en esta primera etapa contra el COVID-19. La doctora Clara Inés Patiño, médica intensivista del Hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería, con más de 25 años de experiencia y entrega a su profesión salvando vidas, fue la escogida entre 1.332 trabajadores de la salud para ser la primera en Córdoba en recibir la vacuna contra el COVID-19. En Bogotá la vacunación comenzará mañana. Las más de 12.000 dosis se aplicarán al personal médico en 9 hospitales habilitados. A las 4 de la tarde llegó la caravana con las 12.582 dosis a los congeladores de la Secretaría de Salud de Bogotá. El vehículo tiene que estar a cierta temperatura, entre 2 y 8 grados. En la madrugada del jueves empezará el operativo de distribución al Hospital de Mederi, la Fundación Santa Fe, el Instituto de Cancerología, el Hospital de la Policía, de Kennedy, el Militar, la Clínica Colombia, el Hospital Simón Bolívar y el Santa Clara. A partir de las 7 de la mañana, en las 9 simultáneamente, empezaremos la vacunación. 36 horas. Ese es el tiempo que necesitará Bogotá para aplicar las 12.000 vacunas contra el COVID-19. El proceso será ininterrumpido hasta que se agoten las dosis asignadas. En Kennedy, con 18 puntos de vacunación, arranca el plan de inmunización. Una vez vacunado y una vez registrado, le entregamos la próxima cita y la hora para la segunda dosis de nuestros colaboradores. En Medellín, el primero en la lista es el doctor Carlos Alberto Laya, médico anestesiólogo de 67 años, uno de los más antiguos de la institución y sobreviviente del COVID-19. Muy emocionado de poder ser la primera persona que recibe el biológico y además transmitirle a toda la sociedad que tenemos una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos que llenarla de esperanza. En la Clínica Colombia hay 12 puntos de vacunación listos, pero las dosis solo alcanzarán para inmunizar a la mitad del personal de primera línea. Nuestra población de primera línea son 1.825 personas, entonces alcanzamos a cubrir la mitad. La doctora Silvia Helves, médico de urgencias, será la primera en recibir la vacuna en esta institución. Vamos a trabajar más tranquilos, obviamente sin bajar la guardia. ¿Para quién va a ser ese primer abrazo? Ojalá se pudiera para mi mamá, pero está lejos, entonces será para mis tíos que viven acá conmigo. De las 12.582 vacunas, Bogotá solo usará 12.317, es decir, quedará una reserva de 265 dosis.
Y este miércoles se decomisó el primer cargamento de falsas vacunas contra el coronavirus en el país. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, fue sorprendida una pareja extranjera procedente de China con 70 dosis que eran transportadas en una nevera portátil. Las dosis fueron decomisadas y las 2 personas dejadas a disposición de las autoridades judiciales. Un llamado a los dirigentes del país para que no politicen la entrega de las vacunas contra el COVID-19 hizo hoy el arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, al celebrar el inicio de la Cuaresma en un atípico miércoles de ceniza. Sensaciones inéditas a 40 días de que llegue la Semana Mayor. Los fieles católicos desbordaron las iglesias y llenaron otra vez los templos. Sin embargo, en un día tan emblemático como hoy, miércoles de ceniza, las cosas fueron diferentes. Definitivamente esta pandemia nos ha dado una vuelta total a la vida. Una situación que a los más tradicionales no les gustó. Muchos se negaban a recibir la ceniza en la mano o en la cabeza. Como que sí, como que no, porque uno ya está acostumbrado a que le pongan la ceniza, el sacerdote y todo eso. Otros feligreses ponían la fe por encima de la atípica situación. Sí, es diferente, pero pues igual es algo significativo y uno lo lleva pues en su sentir. El arzobispo de Bogotá encabezó una magna celebración en la Catedral Primada de Bogotá. Monseñor Rueda lanzó una advertencia contundente a los políticos por el manejo del plan de vacunación. La vacuna debe limpiarse de todo intento de manipulación política, que no se vaya a prestar de ninguna manera a que la vacuna se quede en unos pocos. Colombia superó este miércoles las 58.000 muertes a causa del coronavirus. Los contagios presentaron un nuevo aumento en las últimas 24 horas. En Colombia han perdido la vida a causa del COVID-19 58.134 personas. El último reporte confirmó que otras 185 perdieron la vida recientemente. Los contagios aumentaron con otros 5.103. A la fecha se han contagiado 2.207.701 colombianos. Los casos activos a la fecha son 43.339. Con otros 4.523 recuperados, ya son 2.099.628. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 14 de febrero se presentaron 4.923 contagios y 180 muertes. El 15 de febrero, 3.510 contagios y 181 muertes. El 16 de febrero, 4.049 contagios y 163 muertes. Hoy, 17 de febrero, más de 5.000 casos y más de 180 muertes. La alcaldía de Bogotá anunciará en las próximas horas el levantamiento del pico y cédula. Sin embargo, se mantendrá el control de aforos y la restricción de horarios para el comercio. Este viernes se levantará el pico y cédula en Bogotá, es decir, que a partir del sábado ya no aplicará esta restricción para entrar a establecimientos comerciales. Es una excelente noticia para el comercio formal, que era el que se estaba viendo afectado por esta, dado que era el único lugar donde se cumplía y estaba desplazando la demanda hacia la informalidad. Seguirán vigentes otras medidas como el uso obligatorio del tapabocas incluso en lugares cerrados y el cierre de todo local comercial a las 11 de la noche. Desde que todos hagamos conforme a las medidas sanitarias, yo creo que nos va a ir bien. Espero que obviamente venga mucho más gente porque siempre nos ha afectado mucho las ventas, el hecho del pico y cédula. Se mantendrán los aforos restringidos en los negocios y se deberá garantizar la ventilación. En medio del nuevo sistema de educación con alternancia, se reanudó el programa de alimentación escolar PAE. Se calcula que unos 5,7 millones de menores recibirán este beneficio. Para garantizar la alimentación escolar de 5.700.000 niños de bajos recursos, el Gobierno Nacional les ordenó a las Secretarías de Educación que los contratos garanticen el suministro de los desayunos y almuerzos en 2 modalidades. La primera en casa para quienes estén estudiando virtualmente y la segunda en los colegios para quienes regresan a las aulas. Obligatoriamente los contratos deberían tener las 2 formas de atención, en casa y en el establecimiento educativo. Para financiar el programa de alimentación escolar en este año de retorno a los colegios, la Nación ha aportado un presupuesto de 1.4 billones de pesos y los departamentos y municipios 1 billón de pesos adicional para un total de 2,4 billones de pesos. En diferentes colegios públicos de Bogotá denuncian demoras en la entrega de las raciones del plan de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar en Bogotá no existe ni se cumple.
3 semanas después de haber iniciado clases en colegios públicos, los niños no reciben este recurso básico en medio de su educación. Así lo denuncian desde la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. La alimentación escolar desapareció durante la pandemia. Nosotros le exigimos a la administración que se abran los restaurantes escolares y que se investigue qué se hicieron los dineros de ese plan de alimentación. No podemos seguir permitiendo que se abuse con los niños. No podemos seguir permitiendo que se acabe con la alimentación escolar. Visitamos algunos de los colegios públicos que ya retomaron clases en la capital. Diferentes padres de familia ratificaron y aseguraron que no han recibido este año ni una sola manzana del programa. Tengo 2 niños estudiando en el momento que ingresaron nuevos este año, pero al momento no me han informado sobre él. No hemos sabido nada por el momento. La Contraloría General de la República ya hace seguimiento de esta denuncia y hará pública una declaración en las próximas horas. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Carlos Rodríguez, reveló cifras aterradoras sobre el número de homicidios que se registran en el país por casos de intolerancia. En el presente año se han registrado 1.614 homicidios en el territorio nacional. 917 se han presentado por causas asociadas a la intolerancia. Generalmente se suscitan por situaciones menores, por discusiones y por diferencias superficiales que fácilmente pueden ser conciliables para todos los colombianos. Por venganza se han presentado 439 homicidios, un aumento del 6%. La intolerancia social deja 423 muertes. Por problemas pasionales son 33 homicidios y relacionados a problemas familiares son 22 muertes violentas. El 57% de los homicidios que se presentan por alguna causa generalmente se están dando por intolerancia. Esto quiere decir que 1 de cada 2 casos que se atienden es por esta causa. Las zonas donde se registran mayores casos de intolerancia son Antioquia, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Sucre, Cúcuta, entre otras. A una confrontación por el control del microtráfico atribuyen las autoridades el asesinato de 5 personas en el municipio de Andes, en Antioquia. El Clan del Golfo fue señalado por el ministro de Defensa como responsable de la masacre de los 5 recolectores de café en una finca del municipio de Andes, Antioquia, debido a disputas por microtráfico en la zona. Ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos por los responsables que estarían en este cartel de los más buscados del suroeste. Son 2 grupos. Primero, la subestructura del Clan del Golfo, que es la que ha venido operando, y hay indicios de perpetración de los hechos acaecidos en el día de hoy. Por ellos hay una recompensa hasta 100 millones de pesos. Las víctimas son hombres oriundos del Valle, Risaralda y Medellín que llegaron a trabajar en esta finca hace unos meses. La policía capturó hoy a 8 delincuentes del Clan del Golfo que estarían vinculados a los hechos violentos del municipio. Es alrededor del tráfico de estupefacientes, Clan del Golfo, pero todo es materia de investigación, cuáles son los móviles de este lamentable hecho. En el ataque resultó una persona herida. La Conferencia Episcopal expresó hoy su preocupación por la ola de violencia que está sacudiendo a los colombianos. Varios obispos denunciaron que cada semana están siendo asesinados con saña demencial jóvenes en todo el territorio nacional. Impotentes se declararon los obispos del país ante la ola de masacres que sacude al país en todo el territorio nacional, como la ocurrida en Andes, Antioquia. De manera continua aparecen estos asesinatos de jóvenes y cada vez con una hazaña más demencial. Hace unos 15 días tuvimos una muerte de un joven en el corregimiento Ochalí de Yarmar, en que decapitaron al muchacho y luego lo dejaron al frente de la casa cural. Dicen que esto obedece, no solamente en Antioquia, sino en todo el territorio nacional, a una estrategia de grupos armados que busca sembrar el terror. Claramente se podría estar abriendo cada vez más claramente la puerta a una nueva forma de control territorial por parte de grupos ilegales que podría desestabilizar de una manera muy fuerte toda la participación democrática justo en un año en el que vamos a tener elecciones. Dicen que la solución a este problema de violencia en Colombia debe ser integral, que el gobierno debe prestarles más atención a las regiones.
Y es que en lo que va corrido del 2021 se han presentado 12 masacres en el país, la mayor parte en el departamento de Antioquia. En los 48 días que han transcurrido de 2021 han ocurrido 12 masacres, en promedio una cada 4 días. Estos hechos violentos han dejado 41 víctimas, según el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. En Antioquia han ocurrido 4 masacres, en el Cauca 3, en el Valle del Cauca 2, en Nariño 2 y en Caquetá 1. En Antioquia las regiones afectadas son el Bajo Cauca y el suroeste. Es una zona cafetera, importante también por ser un corredor hacia Chocó, hacia Quibdó, corredor del oro, de tráficos, y en épocas de actividad cafetera los trabajadores son asediados por diferentes bandas, algunas vinculadas a grupos mayores como el Clan del Golfo o como el Grupo de las Terrazas. Este año también han sido asesinados 23 líderes sociales y 9 reincorporados de las antiguas FARC. La policía capturó en Ibagué a alias Tinejo, presunto autor del asesinato del exconcejal de Herveo, Tolima, Ovidio Salazar, ocurrido hace 2 semanas. Según los investigadores, el detenido es un extorsionista quien se hacía pasar por un jefe guerrillero para cometer sus crímenes y generar mayor temor a sus víctimas en el norte del Tolima. 2 policías murieron hoy tras un ataque a una patrulla en la población de Cumbal, en Nariño. Sobre las 12 del mediodía en la vereda Nazate del municipio de Cumbal se presenta un ataque a uniformados de la policía de la subestación de Chiles. En el hecho se reporta la muerte del subintendente Jonathan Bastidas y el patrullero Alexander Dávila. Un atentado contra la Policía Nacional en el resguardo de Chiles, municipio de Cumbal. Hasta el momento conocemos de 2 policías fallecidos, un cabo de la policía y un patrullero. Al momento en que la policía reacciona a este hecho, intercepta un vehículo tipo campero en el que se movilizaban los presuntos responsables, presentándose un intercambio de disparos, la captura de 2 sujetos, la neutralización de uno más y la incautación de material bélico. El ministro de Defensa informó que este hecho habría sido perpetrado por miembros del ELN, grupo que delinque en el sector. El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, lanzó una voz de alerta por las comunidades atrapadas en medio de la violencia en Buenaventura. Aseguró que están afrontando una situación inhumana. El padre Francisco de Rú recorrió las calles del barrio Juan 23 de Buenaventura, afectado por una terrible ola de violencia. Es tan infeliz lo que uno percibe allí, es tan degradante del ser humano, es una manera de vivir la gente tan horriblemente inhumana que uno obviamente se queda preguntando cómo es posible que nosotros colombianos aceptemos que hombres y mujeres con la misma dignidad de nosotros, con la misma grandeza humana, con la misma profundidad humana, tengan que vivir así. Según varias ONG del puerto, en los últimos meses han ocurrido 30 homicidios y unas 700 personas se han desplazado. La unidad de búsqueda de desaparecidos encontró 416 cuerpos sin identificar en una fosa común en Puerto Berrío, Antioquia. Los forenses de la unidad deberán identificar los cadáveres y verificar si corresponden a víctimas del conflicto armado reportadas como desaparecidas en la región. En Cauca, los indígenas coconucos anunciaron hoy que quien pertenezca a un grupo armado debe salir de sus territorios de manera inmediata. En una audiencia pública en el sector de Paletará, zona rural de Puracé, los indígenas coconuco dieron hasta la noche de hoy a los grupos armados para salir de sus territorios ancestrales, incluidos los miembros del ejército. Porque nosotros somos autónomos, es un territorio indígena y por ende la Guardia Indígena es su comunidad y su autoridad es la que debe ejercer el control territorial en el mismo. Se indicó que aquel indígena que sea detenido por hacer parte de estos grupos será desterrado junto a su familia y juzgado según los usos y costumbres de la justicia propia. El hecho que colmó la paciencia de los nativos fue la incineración de un bus de servicio público y las amenazas proferidas por el ELN en contra de la gobernadora del Cabildo y otras autoridades ancestrales. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, envió una dura carta a la Corte Constitucional pidiéndole que revise una tutela que le fue negada y en la que pide que se le ampare su derecho al voto secreto dentro de la Corte. En la tutela, además, reclama no ser discriminado por sus compañeros en la Corte Suprema. El magistrado de la Sala Laboral considera que la tutela le fue negada en un fallo que es una vergüenza, con pobre argumentación jurídica y desconociendo sus derechos.
El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, lanzó un plan de apoyo económico y promoción del emprendimiento para migrantes y población vulnerable. Se trata de un programa de inclusión social que promueve las empresas con el fin de apoyar a la población vulnerable y migratoria del país. Además de fortalecer los esquemas de contratación, se premiará la innovación y el emprendimiento para que los nuevos actores del mercado sean proveedores de las cadenas de valor. Es el momento de unir todos nuestros esfuerzos alrededor, por supuesto, del tema de la salud, pero también alrededor del tema de la reactivación económica, que sin duda alguna se convierte en el principal reto que haya tenido quizá en toda la historia la economía colombiana. Se espera que estos programas disminuyan los índices de pobreza y desigualdad, los cuales aumentaron con la pandemia. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, presentó una serie de propuestas para modificar la aplicación del día sin IVA en este año. De acuerdo con el dirigente, se trabaja con el gobierno en un proyecto de ley, el cual será presentado al Congreso de la República para reformar el modelo del día sin IVA. Para este año no se aplica la normativa de los decretos de emergencia, sino lo aprobado en la Ley de Crecimiento, que no incluye las nuevas realidades del mercado con la pandemia, como lo es el comercio electrónico. Para que modifique lo concerniente a los días sin IVA de la Ley de Crecimiento Económico y se puedan habilitar por lo menos las mismas categorías que fueron exentas en el año pasado. Con ello se plantea realizar los 3 días sin IVA en el segundo semestre del año. La primera jornada se propone para la semana del 20 de julio, la segunda en septiembre y la última jornada en el mes de noviembre. María Paula Duque dejará su cargo como vicepresidente de Avianca a finales de febrero. Duque, quien se venía desempeñando como Chief Customer Experience Officer, dejará su cargo el 28 de febrero, según informó Avianca a través de un comunicado. Estuvo por 5 años en la empresa y su labor fue destacada por el presidente y CEO de la aerolínea Anko van der Ven. La concesión Bogotá-Girardot anunció plan de intervención y mantenimiento en la vía. La empresa encargada de desarrollar el proyecto del tercer carril iniciará las obras de intervención hasta finales de marzo. Este es uno de los compromisos para la que será la ampliación de la doble calzada existente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,23% a 1.366 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 2,42% a 12.680 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 3,11% a 1.090 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia del Grupo Aval, al movilizar más de 38.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.545 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.270 pesos y la venden en 3.320 pesos. Un euro cuesta 4.248 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.25. El azúcar se transó en 16,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.41 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64.57 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.200 pesos. 26 muertos y más de 4 millones de familias sin el servicio de energía deja la intensa nevada que afecta a más de 30 estados de los Estados Unidos. Mientras millones de personas en Estados Unidos continúan padeciendo una mortal tormenta invernal sin electricidad, los pronósticos predicen que las bajas temperaturas podrían continuar en algunos de los estados más afectados. El intenso frío ha provocado en el norte de México y al sur de Estados Unidos al menos 26 muertes por la poca visibilidad y la humedad en las carreteras. Las aerolíneas anunciaron la cancelación de casi 4.000 vuelos y se informó de demoras en otros 2.000. En Texas, donde millones de personas han permanecido sin suministro de electricidad desde el lunes, los residentes hicieron filas de hasta 3 horas para conseguir comestibles o incluso una comida caliente, ya que muchas personas, debido a la falta de luz, no podían almacenar sus alimentos ni calentarlos. Pero la situación adentro de los supermercados no es la más alentadora, pues la comida también escasea.
El panorama por la falta de luz en el estado es de no creer. El sistema eléctrico de Texas es único en Estados Unidos porque solo allí la red opera prácticamente por completo de forma independiente. Es decir, en emergencias como la que sufre el estado con la feroz tormenta invernal, es imposible conectarse a una red vecina para encender los hogares y negocios y se dice que no se recuperará la conexión hasta el sábado. Jeff Zients, el coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, dijo que el frío está afectando además la entrega y distribución de vacunas contra el COVID-19. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a las Fuerzas Armadas de su país que limpien los cañones por si su homólogo colombiano Iván Duque se atreve a violar la soberanía de su país. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Maduro respondió a la creación de un comando especial contra el narcotráfico que habrían acordado Duque y el líder opositor Juan Guaidó, y también señaló que el Estatuto de Protección al Migrante Venezolano es una estrategia para lavar la imagen del presidente colombiano. En Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó a esta nueva amenaza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería colombiana calificó de absurdas las declaraciones del jefe de Estado venezolano y reiteró que ese régimen es ilegítimo y criminal. Indicó además que su actitud es indiferente y cruel frente a la crisis humanitaria que vive la población de migrantes. El Reino Unido se convirtió en el primer país que permitirá infectar con coronavirus a personas sanas para probar la eficacia de vacunas y medicamentos contra el COVID. En las próximas semanas se adelantarán las pruebas clínicas con 90 voluntarios de entre 18 y 30 años. Ellos serán inoculados de manera segura y controlada para determinar en una primera fase la cantidad mínima de virus requerida para que se genere infección. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el país norteamericano podrá volver a una cierta normalidad para esta Navidad. Esto después de recibir vacunas suficientes para toda la población durante el verano, cuando el gobierno estadounidense espera que 600 millones de dosis estén disponibles para alcanzar la inmunización de sus habitantes. El 60% de las 5.600 ciudades de Brasil ya no tienen más vacunas contra el coronavirus al cumplirse un mes del inicio de la inmunización. La Confederación de Municipios de ese país aseguró que el gobierno ha ignorado repetidamente los llamados de los mandatarios locales para planificar la adquisición y distribución de las dosis. Y el Papa Francisco readaptó la tradicional misa del miércoles de ceniza al reducir la cantidad de asistentes y cambiar la imposición de la cruz que tradicionalmente se dibuja en la frente de los feligreses. El Papa Francisco, que normalmente marcaba el inicio de la Cuaresma con una procesión al aire libre entre dos iglesias antiguas en Roma, celebró en cambio una misa para 120 personas en la Basílica de San Pedro. Anche per noi è così. Il viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, è trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell'apparire. Como había comunicado el Vaticano, el rito de la imposición de las cenizas cambió debido a la pandemia y no se realizó la tradicional cruz en la frente. El Papa Francisco, en cambio, dejó caer ceniza en la cabeza de los pocos fieles que asistieron. El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel de Inglaterra, fue hospitalizado de manera preventiva, según confirmó el Palacio de Buckingham. El príncipe Felipe, que está retirado de la actividad pública desde 2017 y que tiene 99 años de edad, fue internado bajo el consejo de su médico luego de sentirse indispuesto durante algunos días, aunque esto no tiene relación con el coronavirus. Hombres armados no identificados secuestraron 42 personas, entre ellas a 27 estudiantes de una escuela localizada en el centro de Nigeria. Por ahora no es claro qué grupo es el responsable del rapto en esta región que sufre desde hace años la actividad del grupo islamista Boko Haram.
El rover Perseverance, el quinto vehículo que la NASA envía a Marte, llegará mañana al planeta rojo, pero aún tendrá que sobrevivir a la desgarradora fase final, conocida como entrada, descenso y aterrizaje, que es apodada como los 7 minutos de terror. Después de 7 meses de viaje y casi 470 millones de kilómetros recorridos, el rover Perseverance de la NASA completará su viaje a Marte, con el objetivo de buscar rastros de vida pasada en el cráter Jezero. Esta es la misión más ambiciosa de la Agencia Espacial Estadounidense al planeta rojo, que con el rover más avanzado en su clase busca realizar hallazgos inéditos en esta zona donde hubo abundante agua hace millones de años. Pero para llegar a la superficie marciana, Perseverance tiene que sobrevivir a la desgarradora fase final apodada por la NASA como los 7 minutos de terror, una maniobra crucial que busca desacelerar la nave de una velocidad de 19.500 km por hora a aproximadamente 3 km por hora para realizar un suave aterrizaje.